La Biblia no es solo un libro. No habla de reinos lejanos ni de tierras imaginarias. Habla de lugares reales, con nombres y ubicaciones concretas. Ciudades con murallas, templos imponentes, palacios majestuosos y caminos que todavía hoy se pueden recorrer. Durante siglos había muchas dudas de que si eran verdad, considerando los mitos o leyendas, hasta que la arqueología empezó a dejar información. Confirmó mucho más de lo que la mayoría esperaba. Vamos a empezar por el corazón de todo, Jerusalén. Esta no es solo una ciudad más mencionada en la Biblia, es el epicentro de toda la narrativa. Por sus calles caminaron reyes, profetas y sacerdotes. Fue el escenario de Jesús y de los eventos que cambiaron la historia del mundo. Cuando caminas por Jerusalén, estás mirando la historia de frente. Cada estrato arqueológico revela una etapa distinta, un capítulo bíblico. Pensemos en el muro occidental, conocido como el Muro de los Lamentos. Millones de personas lo visitan cada año. No es solo una pared antigua, es un fragmento del muro del Segundo Templo, el mismo templo que Jesús conoció y que se describe con detalle en el Nuevo Testamento. Más al sur, en la zona del Ofel, los arqueólogos han desenterrado estructuras que datan del reino de Judá. Han encontrado sellos con nombres de personajes bíblicos, inscripciones y muros que coinciden perfectamente con los periodos descritos en los libros de los reyes y las crónicas. Pero la evidencia más antigua y fascinante estaba enterrada aún más abajo. La arqueología ha confirmado, sin lugar a dudas, que Jerusalén fue una ciudad fortificada y habitada muchos siglos antes de Jesús. Este hecho, por sí solo, rechaza la idea de que la ciudad bíblica fuera un mito religioso para creer. La ciudad existió, creció, fue conquistada y destruida, tal como lo relata la Biblia. Pero curiosamente, Jerusalén no fue el punto de partida original. Antes de que se convirtiera en la gran capital, existió un núcleo más pequeño, pero estratégicamente vital. La Biblia lo llama la ciudad de David, la fortaleza que David conquistó para establecer su capital. Durante muchísimos años, los incrédulos dudaron de su existencia real, la consideraban una leyenda, una historia creada para glorificar al rey David, hasta que las excavaciones, en una colina estrecha al sur del monte del templo, revelaron algo completamente inesperado. Los arqueólogos desenterraron murallas masivas, túneles de agua subterráneos y fortificaciones que datan, antes de Cristo, la época de David y Salomón. El famoso túnel de Siloé, una maravilla de la ingeniería antigua, coincide con el sistema de agua descrito en el Antiguo Testamento, construido para asegurar el suministro de la ciudad. Esto no era solo una ciudad, era una ciudad organizada y bien defendida. Pero el hallazgo más polémico son las inscripciones y las estructuras que sugieren una administración poderosa. Esto respalda la idea de la existencia de una monarquía davídica real, un reino establecido con una capital fuerte. La Biblia no exageraba al hablar de un reino organizado. Sin embargo, este reino no estaba solo, formaba parte de un mundo antiguo complejo y conectado. Y eso nos lleva a nuestra siguiente parada, Megido. Megido no era una ciudad cualquiera, controlaba rutas comerciales clave que conectaban Egipto con Mesopotamia. Quien controlaba Megido, controlaba el comercio y el paso de los ejércitos. Por eso, la Biblia la menciona una y otra vez como una ciudad estratégica y codiciada. Pero Megido es más conocida por su nombre profético, el que aparece en el libro del Apocalipsis, Armagedón, que significa la colina de Megido. Pero mucho antes de la profecía, hubo una historia muy real. Las excavaciones en Megido han revelado puertas monumentales de 6 cámaras y palacio. Muchos de estos hallazgos coinciden con la época del rey Salomón, conocido por sus grandes proyectos de construcción. Megido era una ciudad poderosa, rica y constantemente disputada por los imperios vecinos. Su importancia no fue solo política o militar. Los estratos arqueológicos muestran múltiples destrucciones violentas,
a lo largo de los siglos. Esto encaja perfectamente con las guerras y conquistas narradas en los libros de Reyes y Crónica. Megiddo es la prueba física de que el antiguo Israel no era un pueblo aislado, sino que interactuaba constantemente, ya fuera a través del comercio o de la guerra, con los grandes imperios de su tiempo en Egipto, Asiria, Babilonia. Pero la evidencia que sostiene la fiabilidad de la Biblia no solo se encuentra en ciudades fortificadas. A veces, los descubrimientos más importantes ocurren en silencio, lejos del ruido de las grandes urbes. En el desierto de Judea, unos pastores hicieron un hallazgo que cambiaría los estudios bíblicos para siempre. Buscando una cabra perdida, encontraron unas cuevas oscuras y dentro, unas vasijas de arcilla que contenían antiguos manuscritos. Lo que había en esos rollos no eran textos comunes y corrientes. Eran los rollos del Mar Muerto. Entre ellos, se encontraban copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Lo increíble es que estos manuscritos son unos 1000 años más antiguos que las copias más completas que se conocían hasta ese momento. Y aquí viene lo más sorprendente. Al compararlos con las Biblias que tenemos hoy, el texto es casi idéntico. Las diferencias son mínimas. En su mayoría variaciones ortográficas o pequeños errores de copia que no afectan el significado. Este descubrimiento confirmó algo crucial: la increíble fidelidad con la que se transmitió el texto bíblico a lo largo de los siglos. Los escritores que copiaron estos textos lo hicieron con un cuidado y una precisión extraordinaria. No es una ciudad bíblica en sí, pero sí una evidencia textual irrefutable que sostiene la integridad del libro que ha llegado hasta nosotros. No todo es simple, no todas las preguntas tienen respuestas fáciles, pero tampoco es un relato inventado. Y todo esto nos lleva a una pregunta final. Hemos visto 5 sitios en Jerusalén: la ciudad de David, Megiddo y Jericó. 5 lugares reales que puedes visitar hoy. 5 puntos en el mapa que confirman una misma narrativa histórica. La arqueología no tiene el poder de probar la fe. Esa es una cuestión personal. Pero sí puede confirmar, y lo ha hecho, el contexto en el que se desarrollaron los relatos bíblicos. La Biblia no es un libro que flota en el aire. Es un libro que pisa tierra firme, la tierra de Oriente Medio. Y cada nueva excavación, cada trozo de cerámica, cada inscripción desenterrada, abre nuevas preguntas y nos acerca más a ese mundo antiguo. Muchos descubrimientos emocionantes todavía están bajo tierra, esperando ser encontrados. Otros siguen siendo debatidos por los expertos, a la luz de nuevas evidencias. La historia bíblica no es un capítulo cerrado. Se sigue excavando, se sigue descubriendo. Lo que hoy se cuestiona, mañana puede ser confirmado. Así ha ocurrido una y otra vez a lo largo del último siglo. La arqueología no ha silenciado la Biblia. Al contrario, la ha obligado a ser tomada en serio, incluso por sus críticos. Y si estos lugares existieron, si estas ciudades fueron reales, entonces la pregunta que nos queda ya no es solo histórica o académica, se vuelve personal. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.